Bienvenidos a este nuevo video donde haremos ciencia política para poder entender qué es lo que ha pasado el 26 de junio en Bolivia. Quédense hasta el final y no olviden suscribirse. En este video vamos a abordar las verdades, los hechos, las opiniones sobre los hechos, por supuesto, conceptualizaciones y aclaraciones para finalmente arribar en las posibles hipótesis, que yo voy a plantear 3, y finalmente llegar a conclusiones. En principio quisiera hacer algunas aclaraciones. Miren, yo la verdad no estoy pagada por nadie, nadie está sosteniendo este canal, la edición soy yo solita. Yo no tengo ningún tipo de partido político, eso no quiere decir que no tengo posiciones políticas, tengo muchas posiciones políticas muy claras, muy definidas, pero por supuesto yo no defiendo ni persigo los ideales de ningún político, de ningún partido político, o sea que creo que en este canal, en ese sentido, sí pueden llegar a tener un poco más de objetividad, entre comillas, aunque la objetividad se ha puesto muchas veces en duda a través de la filosofía, pero esa es otra charla, otro tema para hablar en otro video. Por otro lado, también quiero aclarar que nunca voy a apoyar ningún tipo de golpe militar. Estoy en contra del uso de la fuerza y el uso de los aparatos represivos del Estado para tomar el poder o para reprimir a los ciudadanos, ciudadanas o a la población en general. Gracias a las personas que me mandan también cosas interesantes para que las lea o para que las vea. Quizás algo se me está escapando de repente y cualquier cosa que ustedes creen que necesita precisar me lo pueden dejar en los comentarios. Por si acaso, todos los datos utilizados en este video son lo que ha podido salir hasta el 29 de junio. Soy la Natalia del futuro y he podido conseguir, gracias a unos abogados, estas dos declaraciones que definitivamente van a aumentar un montón al video. La primera es de Marcelo Javier Segarra y la segunda es de Juan Mario Paulsen. Ellos me han pedido que por favor no pasen ni difunda estas declaraciones. De todas maneras, yo no las tomaría como pruebas finales. Yo creo que sí nos pueden ayudar un montón para poder al menos revolotear un poco más sobre las hipótesis. Bueno, entonces entremos a las verdades. La primera verdad, y aunque suene un poco paradójica, es que no tenemos una hipótesis completamente probada. Yo sé que ya muchos han sacado sus propias conclusiones, especialmente he escuchado que la versión del autogolpe es la que más está como que circulando popularmente, las masas como que están apoyando mucho más, pero lo cierto es que todavía no hay pruebas que sean concluyentes de que haya sido un golpe o un autogolpe, y esto lo digo no porque sea masista o arcista, porque me estaban ya acusando. La segunda verdad que tenemos es que definitivamente Luis Arce tiene una profunda debilidad institucional en este momento, porque aún defendiendo cualquiera de las hipótesis posibles, hay una verdadera responsabilidad del Estado que demuestra esta debilidad institucional. Y bueno, ahora revisemos el contexto. En ciencia política siempre se revisa el contexto de los hechos para poder intentar saber qué es lo que ha pasado. Sin contexto no pueden haber conclusiones. Bueno, vamos al contexto nacional. Está viviendo una clara crisis económica que está basada en la falta de dólares, esta diferencia cambiaria de las divisas, especialmente con el dólar. Ay, Dios mío, me pregunto cómo va a envejecer esta parte. Quizás vemos este video dentro de 2 años y vamos a decir, wow, el dólar realmente estaba bajo esa época. Espero que no sea el caso. La crisis económica también está caracterizada por un déficit fiscal, principalmente causado por la subvención a los hidrocarburos, que bueno, es realmente un debate y una discusión la subvención a los hidrocarburos, porque por un lado sí causa este déficit fiscal, pero por otro lado hace que los precios de la canasta estén tan bajos. Entonces realmente es un tema que se necesita un análisis con seriedad. Y obviamente todo esto profundizado por la subida de precios en los productos de la canasta básica no se siente todavía tan fuerte, pero definitivamente ya hay una diferencia de los precios que habían quizás el año pasado con lo que hay ahora. Ahora hablemos de la crisis social, que tiene como principales indicadores los bloqueos del transporte pesado, las diferentes protestas que se han llevado a cabo en las ciudades más importantes de Bolivia, principalmente organizados por el sector de los gremiales, y lo que no es de sorpresa para nadie, los altos índices de impopularidad del gobierno de Luis Arce, obviamente relacionado a la crisis económica que estamos viviendo.
Por otro lado, tenemos la crisis política. La crisis política, a mi punto de vista, está completamente profundizada porque el clima político ya está electoralizado. Es decir, que todos los conflictos que están empezando a surgir dentro de la política están obviamente relacionados con las elecciones nacionales que vienen el 2025. Otro punto importante de esta crisis política es la ruptura del movimiento al socialismo en dos alas, el alevista y el ala arcista. Este conflicto es completamente crucial e importante en la política boliviana porque ya están a unas pocas semanas de la posibilidad de perder la sigla debido a estos conflictos. Y si es que el MAS pierde su sigla, definitivamente esto reconfiguraría todo el tablero de ajedrez político en nuestro país. Por otro lado, también tenemos a todos los magistrados prorrogados, otra muestra de la falta de seriedad del gobierno de Arce. Dentro también de la crisis política está la nula oposición en Bolivia. No estoy diciendo que no existe oposición, definitivamente existe oposición, hay muchas ideas dentro de la oposición, hay muchos líderes. Sin embargo, hasta ahora, desde hace unos 10 años, no hay un solo líder o un solo partido político que esté orgánicamente hablando sobre un plan nacional, una organización nacional. Eso es un hecho. Entonces, el gobierno de Arce tiene dos tipos de oposición, la oposición evista y la oposición llamada la tradicional. Y finalmente, la polarización, que también puede ser parte de la crisis social. A mi punto de vista, al poder, a cualquier tipo de poder, ya sea poder privado, ya sea poder estatal, le interesa y le conviene que la sociedad y la población esté absolutamente polarizada, porque así pueden crear enemigos internos para poder ganar la aprobación de las personas que le siguen. El pensamiento crítico es de las luchas más importantes en nuestro siglo. Todas estas puntualizaciones para cerrar con el contexto nacional y poder entender qué es lo que estaba pasando y en qué condiciones estaba nuestro país para poder dar rienda suelta a lo que ha pasado el 26 de junio. Pero ahora pasemos al contexto internacional. ¿Por qué el contexto internacional es importante? Lamentablemente, la economía como la política están también sujetos a lo que pasa en el plano internacional. Y solamente para aclarar en este punto, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los bloques que están ahorita internacionalmente pisando más fuerte. Yo creo firmemente en la soberanía nacional. A pesar de que la soberanía no es tan real como parece, hay mucho debate. Pero bueno, sin más preámbulos, hablemos del contexto internacional. Desde abril ya se anunciaba la posibilidad del ingreso de Bolivia al bloque de los BRICS, que está compuesto por 5 países: Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica. Bueno, y como saben, Bolivia tiene importantes reservas de litio y es parte de este triángulo del litio tan importante que forma parte Argentina, Bolivia y Chile. Honestamente, pienso que este intento de añadir a Bolivia a los BRICS tiene mucho que ver con el inicio del proceso de Argentina de unirse a la OTAN. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿O qué tiene que ver esto? Hay algo que es completamente cierto, esto no es ningún tipo de especulación, y es que las potencias más grandes en este mundo, que no solamente pueden ser estados, tienen una lucha por dominar la mayor cantidad de países que se puedan, no dominar, pero sí al menos alinearlos a la política que ellos están manejando. Y en algunas ocasiones esta alineación tiene que ver también con el cumplimiento de esta agenda de los más poderosos de estos bloques internacionales. Siguen una misma agenda y los países que se adicionan a estos bloques, a estos grupos internacionales, tienen también la necesidad o el deber, si es que se van a unir, de seguir esta agenda. Por otro lado, relacionado también al contexto internacional, ha habido el ingreso de militares venezolanos a nuestro país. El gobierno dice que han entrado con fines meramente académicos, pero pues eso nosotros simples mortales no lo podemos saber y tampoco deberíamos sacar conclusiones por este hecho. Por otro lado, antes de que todo se desate, hubieron declaraciones del ministro de Economía en contra de Estados Unidos diciendo que ellos estaban empezando a hacer un golpe blando al país. Esto fue desmentido por Debra Evia, que es la encargada de negocios de Estados Unidos en Bolivia. Lo mismo que con los militares venezolanos, no tienen ningún tipo de seriedad sacar conclusiones rapiditas de este tipo de noticias. Y esto es un tema que vamos a repetir un montón en este canal, y es que hay que ver primero las evidencias,
que sean concluyentes antes de afirmar o antes de opinar. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Otro punto importante para el contexto internacional es este grupo de Puebla que ha surgido en los últimos meses con más fuerza y que evidentemente tiene como ya una posición importante en la opinión internacional. Y definitivamente este grupo de Puebla ha demostrado que tiene más una tendencia al levismo que al arcismo en cuanto a política boliviana por las opiniones vertidas después de lo acontecido el 26 de junio. Habiendo ya definido el contexto, espero que no me esté olvidando nada y si me estoy olvidando, por favor, déjenmelo en los comentarios. Ahora sí que ya tenemos el contexto, vayamos a los hechos. Vamos a hablar de los antecedentes de los hechos del 26 de junio y lo que ha sucedido después del 26 de junio hasta el 29 de junio. El primer antecedente es que Evo Morales había salido en varias ocasiones en la radio Causachuncoca hablando de que había un plan de parte de Zúñiga para desestabilizarlo a Evo Morales o para atraparlo porque forma parte de este grupo de élite militar llamado los Pachachos. Quiero adelantarles, somos perseguidos por nuestro propio gobierno mediante el ejército, mediante el Ministerio de Defensa. De los Pachachos vamos a hablar más adelante, pero básicamente es como un grupo de inteligencia militar. Entonces, ¿qué pasa? Que Jimena Antelo le hace esta entrevista al comandante Zúñiga, que obviamente él dice que va a utilizar el aparato del Estado para no permitir que Evo Morales vuelva a hacerse del poder, porque eso es inconstitucional. Entonces, como que en la entrevista, no sé qué opinan ustedes, no sé si ustedes la han visto, pero como que pareciera que Jimena un poco le jala la lengua a Zúñiga, pero de nuevo esto puede ser solamente mi impresión y no la realidad. Es todo lo que ustedes pueden hacer para que él no se habilite en contra de la Constitución, como dice usted. Nosotros somos un brazo armado del pueblo, un brazo armado de la patria. Explique, por favor, amplíe eso que nos ha dicho. Yo creo que se entiende. Somos un brazo armado de la patria. Otro antecedente, además, que se suma es que por estas declaraciones vertidas del comandante Zúñiga, se supone que el gobierno arcista decidió y tomó la decisión de destituir al comandante y esta decisión fue expresada al comandante el 25 de junio. Y como que los noticieros y los portales habían difundido esta noticia el 25 de junio. En esta declaración de Marcelo Javier Segarra, que ha sido uno de los generales que se ha bajado, digamos, de todo esto antes de que se pongan a los nuevos mandos militares, dice, el general Zúñiga nos dice, hermanos, ya basta de las humillaciones en las Fuerzas Armadas y es momento de tomar el poder, ya todo está planificado. Ya desplacé los blindados a La Paz, en este momento se están desplazando las tanquetas que van a bajar desde Viacha para apoyar. Ya se habló con el comandante del régimen Colorados, nos van a apoyar también la policía militar que está a cargo del teniente coronel Barberí. Se está desplazando desde Cochabamba el F-10, que es una fuerza especial del ejército, y luego dice, el general Zúñiga ya había instruido acuartelamiento de las grandes unidades. El 26 de junio, más o menos a las 3 de la tarde, todo estalla. Pánico en redes sociales, empiezan a hacer filas en las gasolineras, en los supermercados, se hablaba ya de este intento de golpe de Estado y bueno, terrible el pánico en la gente. Dentro de las 3:30 a las 4 aproximadamente, ya la tanqueta va y se estrella con una de las puertas del Palacio Quemado. Cabe aclarar que el Palacio Quemado no es el centro de operaciones principal de las autoridades bolivianas. Sí está conectada a la Casa del Pueblo. Ahí están, digamos, como los altos cargos trabajando y no así en el Palacio Quemado. Sí está conectado. Entonces ese es un punto importante. ¿Por qué en Palacio Quemado? ¿Por qué no en la Casa Grande del Pueblo? Bueno, y ahí entre eso tienen un encontronazo Arce y Zúñiga, donde Arce le dice que se retire y Zúñiga le habla como de falta de lealtad. Posteriormente se da la vuelta y se va. Todo muy raro. Pero hay algo que sí y ha salido en este informe del CEDIP que dice que Zúñiga nunca había hablado de tomar el poder, sí había hablado de estas deslealtades. Vuelva las órdenes que toda la policía militar a sus cuarteles en este momento. No puede ser eso, no puede ser eso. Tanta lealtad que usted está haciendo. Después da Zúñiga una mini conferencia así de prensa ahí en la calle donde dice que se iban a liberar a los presos políticos, habla de Camacho, habla de Áñez, lo cual no tiene mucha lógica, mucha coherencia porque
Fernando Camacho, Luis Fernando Camacho y también Yanine Áñez habían tuiteado, bueno, habían publicado en X, que ellos no estaban avalando el golpe de Estado. La inmediata liberación de todos los presos políticos. No puede ser que personal subalternos estén presos. Más o menos a las 5 de la tarde se posesiona a un nuevo alto mando militar y este nuevo comandante empieza a pedir la desarticulación de los militares que estaban en la Plaza Murillo y como que unos minutos después se repliega toda la milicia. Más o menos a las 7 de la noche Zúñiga es aprehendido y empieza a vertir estas declaraciones de que se había reunido con el presidente Arce el domingo y le había dicho que necesitaba subir la popularidad. O sea, según Zúñiga, el presidente Arce había formado todo este autogolpe para subir su popularidad. Honestamente, a mí no me parece muy seria esta declaración. Definitivamente sí es una prueba que sale de su propia boca, pero ya se sabe que por las declaraciones que ha hecho con la fiscalía hay ya completa discrepancia sobre esto. Ya, el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Sin embargo, he podido acceder también a esta declaración no oficial de Zúñiga que ha sido publicado por este medio y él dice que las tanquetas habían sido sacadas por órdenes de Luis Arce, supuestamente con el objetivo de frenar los bloqueos que iban a haber. O sea, eso quiere decir que Luis Arce estaba dispuesto a sacar a la milicia para poder levantar los bloqueos. Por otro lado, en esta declaración, el comandante Zúñiga no habla sobre este instructivo que le había dado Luis Arce de realizar el autogolpe, a diferencia de esta primera declaración que había dado en los medios de prensa. Ya no habla sobre este tema. ¿Qué pasa después? La fiscalía ha también aprehendido a más de 10 personas que podrían estar implicadas, entre ellas este señor Aníbal. Por si acaso hice un video sobre esto que está colgado en mi TikTok y aprovecho para decirles que tengo Instagram, que tengo TikTok, hago ahí videos más pequeños, vayan a buscarme y síganme, y si les gusta este tipo de contenido, por favor denle cariño. Ambos mencionan a Aníbal Aguilar como ideólogo en parte, además de Zúñiga. Y justo estaba viendo en los comentarios que ustedes me habían dejado que este Aníbal Aguilar tenía nexos con el MNR, antes era parte del MNR. Pero sí se está hablando de que Zúñiga había declarado que habían fuerzas del exterior que estaban también apoyándolo a él. No sabemos quiénes son, de dónde viene ese apoyo. Esta es la declaración de Paulsen y se las voy a leer lo que dice aquí textualmente. El general Zúñiga me dice que debemos defender al gobierno, que se dispone el apoyo internacional de la Embajada Americana, la Embajada de Israel, la Embajada de Japón, así como la Policía Boliviana, y también quiero agregar que mencionó que contaba con el apoyo de los militares del servicio pasivo y también mencionó liberar a los presos políticos. Nuevamente digo, esta declaración no es como la verdad, pero sobre esta declaración van a haber más investigaciones. Y eso entonces más o menos como para dibujar el panorama de los hechos y que obviamente nos dan algunos destellos de luz. Y ahora pasemos a las opiniones. La opinión pública en el plano internacional está un poco dividida, igual polarizada. Hay algunos que sostienen esta idea de autogolpe, que son así estos gobiernos zurdos, autogolpistas, hacen lo mismo en Venezuela, bueno, ya sabemos ese discurso. Y por otro lado también está la otra parte de la opinión pública que dice, hay detrás intereses del imperialismo yanqui, otro discurso que lo sabemos muy bien. Sin embargo, hay algo en lo que la mayoría de la opinión pública se ha puesto de acuerdo, y es que definitivamente los golpes militares ya no van, y que la institucionalidad democrática es quizás lo más importante. Pero sí, como que la opinión pública en el plano internacional ha respaldado el gobierno de Arce. Sin embargo, no pienso que esté siendo muy favorecido en el plano internacional, porque sí ha demostrado debilidad institucional con este hecho en el plano internacional y en el plano nacional. Entonces yo no creo que esté ganando popularidad. La opinión pública nacional unánimemente igual condena el asalto a las instituciones democráticas, lo cual me parece también genial. Sin embargo, podemos ver que en redes sociales muchas personas estaban tristes de que este
golpe no se haya podido concretar debido a que, no sé, les gustará la sangre, no sé. Otro tema en la opinión pública es que todo esto ha sido un show mediático, un show político para poder tapar la crisis económica y, a ver, honestamente, y esto es algo que lo vamos a hablar más adelante en las hipótesis, pero a una familia que se le dificulta comprar, por ejemplo, comida para la semana, no pienso que se le olvide que no se puede alimentar por una noticia. No sé, obviamente hay gente que está diciendo que el Banco Central ha estado imprimiendo billetes sin respaldo y que todo este show armado ha sido para distraer la atención de eso. Sin embargo, son de nuevo especulaciones. Y bueno, vamos a hablar ahora de las conceptualizaciones y algunas precisiones necesarias para poder finalmente arribar en las hipótesis, que yo creo que por eso también ustedes se están quedando. Primera precisión necesaria, creo que es importante entender quién es este Zúñiga. En esta entrevista no soy de Comunidad Ciudadana, como saben, pero qué genial esta senadora, o sea, en el sentido de cómo ha hablado sobre lo acontecido, me ha parecido una perspectiva y un pensamiento muy científico, porque definitivamente ella siempre ha hablado de hipótesis, esto por si acaso no es una verdad, como que repetía muy bien, muy seria esta señora. Y vuelvo a decir que yo no estoy afirmando que esto fue un autogolpe, sería muy irresponsable de mi parte, corresponde investigar, pero tampoco podría hacer la vista gorda a todas las evidencias que muestran que algo raro hay acá. Y bueno, ella justamente en esta entrevista que se le hace, habla de que este comandante había tenido un nombramiento completamente irregular y que también ha salido en el informe del CEDIT. Ha sido muy irregular la elección como comandante general del señor Zúñiga en su momento. Asimismo, en este informe del CEDIT dice que este Zúñiga tiene algunos lazos con el narcotráfico. En otros portales de noticias también se habla de que estaba acusado de muchos casos de corrupción, principalmente ligados al contrabando. Y se acuerdan que al inicio del video les hablaba de este grupo de élites pachachos, perdón. Este ha sido un grupo de élite creado supuestamente el 2015 durante el gobierno de Evo Morales y que se dedica a hacer trabajo de inteligencia solamente a líderes políticos que sean, digamos, relevantes en la política nacional. Obviamente, este grupo militar y de élite es completamente irregular y fuera de lo institucional. Según Evo Morales, el comandante Zúñiga estaba llevando a cabo un plan para poder derrocar o detenerlo, igual como que tenía algunas ideas disparatadas y mesiánicas, que él había sido puesto como para servir al pueblo y el pueblo supuestamente es Dios, o sea, como que muchas cosas así de pensamiento que demuestran no mucha seriedad, no mucha lógica, como que parecía también presentarse como un salvador, o sea, él mismo se presentaba como un salvador, entonces como que también da mucho sospechar. Es importante también precisar que el artículo 172 de la Constitución Política del Estado menciona que el presidente tiene la atribución de ejercer como capitán general de las Fuerzas Armadas. Ahora sí, con estas precisiones necesarias, hablemos de las definiciones de autogolpe y golpe de Estado. A ver, y un autogolpe es la toma o destitución ilegal del poder por parte de un gobernante o de un líder electo, que usualmente diluye todo el orden constitucional e institucional para sus propios fines. El principal punto del autogolpe es la disolución del Congreso, en nuestro caso sería la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es por esto que tanto senadores como diputados, evistas y de la oposición, y bueno, no sé si arcistas, ellos estaban haciendo vigilia dentro de la Asamblea Legislativa en La Paz, porque se supone que si es un autogolpe, se supone que se diluye estos órganos del Estado. Por otro lado, en los autogolpes comúnmente empiezan a aplicarse reformas completamente autoritarias y se empieza a gobernar a través de decretos supremos, ¿no? Y por supuesto, el fin de un autogolpe es establecer un régimen dictatorial. Las dictaduras son la disolución de las instituciones democráticas. Y en este caso no hay una disolución concreta, ¿no? Obviamente puede haber una especie de disolución al hacer que el órgano ejecutivo esté por encima de los demás órganos del Estado. Sin embargo, eso no sería considerado como una dictadura, al menos hablando conceptual y teóricamente.
Porque ya estoy viendo a los opinólogos que me tratan de ilusa y de ingenua por no, digamos, avalar este tipo de conceptos. A mí me parece importantísimo que si se utilizan este tipo de términos, mínimamente tiene que haber una correlación y una coherencia entre la teoría que está académicamente instalada y una realidad concreta. Bueno, y un golpe de Estado es el asalto al poder o pronunciamiento, es la toma y destitución ilegal de todo el orden constitucional, se saca al anterior líder, al anterior representante del órgano ejecutivo y se pone a otro que obviamente va a tomar todo el poder y va a instalar de nuevo este régimen dictatorial como les estaba diciendo. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un autogolpe y qué es un golpe de Estado, vamos a hablar de las hipótesis. Yo manejo 3 hipótesis, obviamente algunas son una construcción de muchas otras opiniones que he podido recabar de todos lados, obviamente lo que yo les estoy presentando no estoy diciendo que sale de mi cabeza porque wow, soy tan brillante, esto solamente es una construcción en base a demás opiniones. La primera hipótesis es que Zúñiga ha actuado solo, que todo este conflicto es un caso doméstico, es decir, dentro del territorio de Bolivia y que no hay injerencia en el exterior y que no ha sido un intento de golpe de Estado, ha sido solamente como un capricho, una aventura, una forma de demostrar el poder que este comandante tenía. ¿Cómo se puede más o menos justificar esta hipótesis? No estoy justificando porque yo lo crea, estoy justificando porque estamos intentando develar una verdad. Se justifica con este tema del anuncio de la falta de lealtad de Arce a Zúñiga. Lo que decía Zúñiga y lo que sostenía es que él iba a de nuevo establecer el orden constitucional y democrático en Bolivia con tanquetas. Claramente no ha estado calculada por el gobierno de Arce. Sin embargo, a ver, aquí hay algo que quiero opinar, y esto es de verdad una opinión y tómenselo así. Estaba el MAS a semanas, está ahorita a semanas de perder la silla. Entonces, realmente realizar un plan estratégico para volver a acercar a Evo con Arce, creo que para Arce era completamente importante y como en primer punto de su agenda política. A mí me parece que el show de Jimena Antelo, bueno, no sé si decirle show, no le diría show, seamos un poco más serias, ¿qué me pasa? Pero como que la entrevista así de Jimena Antelo sí ha sido como un poco provocada para que Arce pueda tener esta excusa de destituir a Zúñiga, porque claro, Evo Morales se sentía completamente amenazado por Zúñiga, entonces es como que Arce lo saca del plano político a Zúñiga para poder acercarse a Evo Morales y poder plantear una nueva unión, una nueva estrategia a través de este nuevo enemigo en común que iba a ser Zúñiga. Entonces, como que Arce estaba buscando la simpatía de Evo Morales al destituir a Zúñiga, por esto que les decía de los pachachos perdón, y todo eso. Y obviamente Zúñiga no le gustó para nada y intentó hacer esta demostración de fuerza, esta demostración de poder. Por esto que dijo en la conferencia de prensa, me da la impresión que Luis Arce tiene muchísimas ganas de poder arreglar las diferencias con Evo Morales. Como compañero, porque al final eso es lo que somos. Yo lo llamé para prevenirle y que tome sus recaudos. Según lo que dice CEDIP, no había ningún plan estructurado. De hecho, cuando Zúñiga da la declaración de que van a liberar a los presos políticos, como que está buscando el apoyo de la gente que es antimacista, la gente que apoya a Camacho, digamos como a esos sectores de la sociedad. Entonces, sí parecería ser que él ha visto que no estaba teniendo el apoyo que esperaba, ni siquiera de los líderes políticos de la oposición, ni siquiera de la ciudadanía que está en contra del MAS, ya sea arcista o evista. Entonces ha visto que realmente no tenía ningún tipo de apoyo y ha tenido que dar un paso atrás y por eso ha tenido que salir después a dar esas declaraciones cuando fue aprendido, como para lavarse un poco la cara, como para justificar una acción así. La primera incongruencia y quizás la más importante de esta hipótesis es pensar cómo alguien puede aventurarse a hacer este tipo de demostraciones de poder. Y la pregunta para ustedes y también para mí es ¿por qué lo haría? Y eso no lo voy a responder, eso cada uno tiene que responder y sacar su propia conclusión. Pasaremos a la segunda hipótesis.
Esta segunda hipótesis es la más popular entre las masas, digamos, y se están encontrando en esta hipótesis, curiosamente, la gente que odia a Evo y los evistas están como en la misma posición. Me parece también por ese lado un fenómeno interesante. Bueno, y las personas que justifican esta hipótesis del autogolpe es que quería Luis Arce ganar popularidad. Honestamente no veo que tenga el respaldo de la población Arce o que haya salido bien parado. Todo lo contrario, a mi punto de vista. O sea que si este es como uno de los principales justificativos de la teoría del autogolpe, creo que es fácilmente objetable. O sea, de verdad ha demostrado una debilidad institucional que no solamente ya se está instalando como narrativa a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, la popularidad a mí me parece completamente descartada. Por otro lado, y lo que había mencionado ya antes, es que supuestamente el Banco Central estaba emitiendo sin respaldo y que supuestamente toda esa noticia que iba a salir se estaba dispersando como una cortina de humo con todo lo que había salido. Me parece difícil de creer que Arce se anime a desprestigiar así a su gobierno solamente para tapar una noticia. ¿Ustedes realmente creen que hay personas que están asesorando a Arce para hacer tremendo papelón, para ocultar una noticia, para ocultar la crisis económica? A la gente no se le olvida la crisis económica, a la gente no se le olvida que no hay dólares por un hecho así. Entonces, por eso igual me parece difícil de creer en esta teoría del autogolpe. Sin embargo, no me cerraría a decir esta hipótesis es falsa, ¿no ve? Porque hay otro punto que es importante mencionar de los autogolpes, y es que supuestamente este tipo de acciones sentarían un precedente. Un precedente en el sentido de que cualquier cosa que pueda pasar de aquí para el 2025, que pueda como amenazar la seguridad nacional, puede hacer que saquen, digamos, las tanquetas y que empiecen a militarizar el país con esta excusa de que ya había habido un intento de golpe de Estado. Como que esta puede ser la más coherente de las razones que explicarían un autogolpe. Sin embargo, esta razón todavía no puede ser demostrada por una cuestión obvia, porque es cuestión de tiempo. Definitivamente en los próximos meses que vienen y hasta las elecciones, yo pienso que vamos a poder ver las intenciones que había detrás de todo esto. Me he puesto a pensar y he dicho, si este fuese un autogolpe, realmente el comandante Zúñiga estaría dispuesto a dar su libertad por Luis Arce. Eso la verdad me parece como muy loco. Y por otro lado, yo pienso que me cerraría muchísimo más la narrativa del autogolpe si es que le hubieran dejado escapar a Zúñiga, por ejemplo. O sea, como que se lo hubiera declarado prófugo y nadie más supo de él. Pero lo cierto es que ya está en detención preventiva en Chonchocoro por 6 meses. Está todo muy raro, porque igual cuando lo estaban llevando a detención preventiva en Chonchocoro no dijo en ningún momento que él era inocente. En algún momento se va a saber la verdad de la historia. ¿Hay otros implicados, general? No, estos son inocentes. Aunque igual he visto en redes sociales que hay personas que están especulando con que Luis Arce había traicionado a Zúñiga y por eso había salido a dar esas declaraciones cuando recién lo habían aprendido. Sin embargo, nada de eso figura en las declaraciones que yo pude encontrar que fue publicado por Radio Fides. A mí no me gusta hacer futurología, no soy ninguna adivina, no tengo una bola de cristal, entonces obviamente no me animo a decir que esta hipótesis es verdadera o es falsa. Opino lo mismo que el general Zúñiga. En algún momento se va a saber la verdad de la historia. La incongruencia es que ellos se nota que no estaban listos, no estaban preparados. Porque mira, yo me imagino que si hubiese sido un autogolpe, el gobierno hubiera estado listo para esto. ¿Y qué hubiera hecho? O sea, hubiera dicho, la seguridad nacional está en juego, vamos a racionar el uso de combustibles, por ejemplo. O que hayan tenido un paquete de medidas económicas, políticas y sociales ya listas para aprobar por decreto, por seguridad nacional, como que así sí me parecería que tuviera lógica. Otro punto que me parece una incoherencia con esto del autogolpe, y es que hubieran iniciado una persecución política. Y de hecho, algunos asambleístas habían hablado de que había la posibilidad de que si esto era un autogolpe era para arrestar a Evo Morales, como que una estrategia arcista para sacar y borrar a Evo Morales del mapa electoral. Si esto de verdad hubiera pasado,
a mí me convencería completamente la hipótesis del autogolpe, pero no es el caso. Voy a ser la primera en defender que ha sido un autogolpe si empieza a haber autoritarismo y si empieza a haber persecución política con la excusa de lo que ha pasado este 26 de junio. La verdad es que me encantaría tener todas las declaraciones de todos los 21 aprendidos que me parece que hay hasta este momento, que estoy grabando, que es ya el lunes 1 de julio. Sin embargo, al menos la versión que ellos sostienen es que no es un autogolpe. Bueno, ahora pasemos a la tercera hipótesis, y es que Zúñiga sí estaba intentando dar un golpe de estado, que había un grupo de poder, no sabemos quiénes son, pero sí ha habido como conversaciones, no solamente aquí dentro de Bolivia, sino a nivel exterior, quiénes serán esas personas o esos grupos de poder que están interesados en entrometerse en la política nacional. Creo que asegurar que han sido los actores que ha mencionado Paulsen en su declaración también sería muy poco serio de mi parte. Pero igual esta hipótesis sostiene que quizás este golpe aún sigue en curso, o por otro lado, que si no sigue en curso, puede que se le hayan dado vuelta a las personas que supuestamente iban a apoyar el golpe de Zúñiga a último momento, al ver que tanto la comunidad internacional como los propios opositores en Bolivia no estaban de acuerdo con esta toma forzada del poder. Y leyendo la declaración de Marcelo Javier Segarra, él ha sido uno de los implicados que a última hora se ha bajado de la tanqueta y ha decidido abortar el plan, al menos desde su lado. Puede ser también un mensaje al gobierno. Hay algunas personas, igual que estas son teorías de la conspiración, pero puede ser que haya esta disputa interna entre grandes capos del narco y que esto también haya sido como una medición de fuerzas, lo cual a mí me parece completamente macabro, si es verdad, porque definitivamente jugar con un país y jugar con nuestras vidas y jugar con la institucionalidad del país por una disputa interna me parece de lo más retorcido. ¿Cuáles son las incongruencias de esta hipótesis? No contaban con el apoyo de la oposición. Uno tradicionalmente pensaría que sí, la oposición tiene como algo que ver con esto, pero definitivamente, bueno, no definitivamente, pero lo que se ha visto hasta ahora es que no. Ahora sí, después de esta larga grabación que he hecho, vamos a pasar a las conclusiones. La principal conclusión para mí y para decepción seguramente de algunos que están viendo es que nada de esto tiene sentido. A mi punto de vista, esto nos deja con muchas más dudas, preguntas abiertas que respuestas. La segunda conclusión es que las respuestas y las explicaciones fáciles a este tipo de fenómenos políticos son usualmente las menos serias, pero lamentablemente son la opinión de masa. Otra de las conclusiones más importantes que veo yo, y es que para cualquier persona que se atreva a hacer algún tipo de golpe militar, ya sabe que no va a tener el apoyo, al menos de la mayoría de la sociedad, ni de los actores políticos de oposición, ni del oficialismo, ni de la comunidad internacional. Entonces a mí me parece que este es un ejemplo pedagógico a nivel Bolivia y a nivel Latinoamérica de que definitivamente en nuestros países ya hemos cerrado la etapa de los golpes militares. Otra conclusión que tengo, y es que las repercusiones y las explicaciones no van a surgir en estas semanas, van a surgir quizás en meses o en años, donde las cosas se van a ir aclarando un poco más y realmente podamos entender qué es lo que ha pasado. Por otro lado, y esto no es de sorpresa de nadie, me imagino, y es que las cosas más importantes en política, las decisiones y las estrategias que se toman, que son las más importantes, usualmente se dan a espaldas del pueblo, se dan a espaldas de nosotros, y es por eso que creo que muchos no podemos ni imaginarnos cuáles son los móviles detrás de esto, porque definitivamente lo que sabemos de las decisiones que se toman en las altas esferas de poder es muy poquito. Eso sería todo, amigos, amigas, gracias por quedarse hasta aquí, no olviden suscribirse. Definitivamente me parece que tenemos que esperar al tiempo, y un abrazo, un beso y nada, paz y que viva la ciencia política.